Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Nuevamente estamos aquí, reunidos una vez más. Gracias a Dios hemos cantado, alabado al Señor, nos hemos gozado y damos gracias a nuestro Dios. Les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos, hermanas, oyentes que tenemos a través de la web. La misericordia de Dios es infinita, es nuestra iglesia, es el nombre que el Señor nos dio. Y estamos ubicados en Lawrenceville, en Atlanta. Si usted vive aquí cerca o tiene algún familiar, avísenle que aquí ya estamos nosotros predicando la palabra del Señor. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3. Versículo 10. Estamos estudiando, tratando de conocer cada día a nuestro Dios, sus atributos. Muy importante que nosotros nos adentremos en el conocimiento del Señor, para que entonces a través de su Espíritu Santo Él pueda ir ministrando nuestras vidas y podamos amarle cada día más por quien es, santo es. Y el día de hoy el atributo que estábamos viendo es la sabiduría de Dios. Bello este atributo del Señor que nos regala para todo aquel que está dispuesto a seguirle. Entonces estamos en Efesios 3, versículo 10. Les invito a que se pongan de pie y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estar nuevamente, Señor, en este lugar, Padre, casa de Dios, casa de oración, Señor. Es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellas, nos dice el salmista. Y te damos gracias por permitirnos y dirigir nuestros pasos hacia ti, Padre. Estamos aquí, Señor, reunidos en comunión, Padre, y venimos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, tu palabra que da vida, Señor, tu palabra que vivifica, Señor. Por eso te pedimos, Señor, sabiendo, Padre, que nosotros somos inmerecedores, nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros, en los oyentes, Señor. Oh Padre Santo, esas almas, Señor, que necesitan ser rescatadas, ten misericordia, Señor. Oh Padre, tú trabajas de las maneras más insospechosas, impensables, Señor, en nuestra mente, Señor. Y tú eres grande, Padre, y por eso te alabamos, Señor, por haber tenido, Señor, ese amor hacia nosotros, Señor. Dice tu palabra, ¿quién es el hombre para que pusieras tus ojos en él? Miserables somos. Tan sin embargo, tu gracia nos alcanzó, tu misericordia, y extendiste tu mano, Señor, a través de tu Hijo amado. Te damos gracias, mi Cristo. Gracias, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La sabiduría de Dios.
uno de los bellos atributos del Señor. Cada día le vamos conociendo más. Muy precioso, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, o sea, de inigualables formas, increíbles formas, que si nosotros le seguimos al Señor en fe, no con razonamiento, con fe, Él obra y nos hace ver sus maravillas y nos hace ver sus multiformas en las que Él se expresa. Sea ahora dada a conocer, dice, por medio de la iglesia, que somos nosotros, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Gloria a Dios. Pero necesitamos saber qué es sabiduría. Sabiduría es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Se los voy a decir de otra manera. La sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Cuando nosotros somos tocados por la gracia de Dios, ¿se acuerdan que vimos la gracia de Dios? La gracia es para los que Él salva, cuando ya eres salvo. Entonces, la sabiduría que viene de Él, porque es el Espíritu Santo que se posa dentro de ti, y sabemos que la sabiduría es Cristo, y ya Él perdona tus pecados, pero ya tienes que caminar con Él, por Él y para Él. Él ya te hace otra persona, ya no puedes pecar, ya no puedes. Entonces, empiezas a caminar y entonces dice aquí, sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio. ¿Cuál es mi vista final? Los lugares celestiales. Cielos nuevos, tierras nuevas, promete el Señor. Ahí tiene que estar posado todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro todo, nuestro ser. Y tenemos que estar trabajando y quitando nuestros ojos, nuestra vista en todo lo que es del mundo, las banalidades de este mundo. Entonces eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque estás viendo ese reino que Él promete, donde dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y si está hablando de reyes, si está hablando de soberanía, entonces vamos a ser soberanos en ese reino. Entonces tenemos que demostrar aquí en esta tierra quiénes somos, para que el Señor nos pueda traer a su regazo. Porque todo es atracción, lo hemos visto también en otro de los atributos. El que está en las cosas celestiales, el que está luchando va a ser atraído por añadidura. Y el que está en las banalidades, el que quiere seguir en el mundo, no hay otro camino más que el infierno. A la gente no le gusta escucharlo, pero es una realidad. Entonces, sabiduría es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Él es suficiente. ¿Cuánta gente dice es que yo no puedo? Es que no te abandonas. Si el Espíritu es suficiente para dejar todo, todo. Es mentira, es un engaño que te quieres hacer. Ahora, antes de adentrarnos en conocer la sabiduría de Dios, ya explicamos qué es sabiduría, quiero hacer hincapié de ver de que al decir que sabiduría es capacidad, como les dije, ver el final desde el principio, de ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Esto es, hablando de la provisión del Señor, ¿dónde? En
en la cruz. Es importante tener presente que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice su palabra, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esos son los insensatos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el Señor está presente en todas partes. Que se le quiere ignorar es otra cosa. Que quieras esconder tu pecado y te juntas con los pecadores es para esconderte, pero en realidad estás expuesto a los ojos de Dios. Estamos expuestos. Cito 1 Corintios 1:30. Dice su palabra: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, por su obra, el cual se hizo para nosotros, ¿qué? Sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Cito Lucas 2:40. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía, está hablando de Jesús, llenándose de ¿qué? Ahí lo ven en la pantalla, de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. El Cristo es la sabiduría. La sabiduría de la Biblia, escúchame, es diferente de la sabiduría de la tierra. La sabiduría bíblica tiene una connotación moral. Hay cambios totalmente en la vida de la persona. Es elevada, es santa, llena de amor y pureza. La sabiduría, cuando es atribuida a Dios, a los hombres buenos o a los ángeles, siempre significa la capacidad de situarse en un nivel elevado, puro y bondadoso. Es otra esfera. Ya estás caminando en lo sobrenatural, buscando santidad en la obediencia al Señor. Por eso es apartado, santo es apartado. La sabiduría de Dios es vista también en su creación y en su redención, en que Dios, escúchame, ha planeado el supremo bien para el mayor número, por el mayor tiempo. Te repito, ha planeado el supremo bien para el mayor número, por el mayor tiempo. Por eso es importante que les voy a citar 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos dicen: no, mira, ¿cuántas generaciones está diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? Sigue bailando, jugando, como dice en el tiempo de Noé, se casaban, no querían escuchar, pero no saben que ha sido la misericordia de Dios que está tratando de alcanzarles, pero uno decide, ¿verdad? Es uno el que decide. Entonces, como les dije, Dios ha planeado el supremo bien para el mayor número, por el mayor tiempo. Pero en cualquier momento Él puede quitarte de este lugar. Para los que son salvos, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero al que no quiso, no sabemos en qué momento puede ser, en qué edad puede llegar. Cito Proverbios 3:19. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Entonces, con sabiduría afirmó la tierra. Déjenme decirles que Dios siempre piensa en términos de eternidad. La sabiduría y el conocimiento están íntimamente relacionados, pero la sabiduría implica algo más
que saber información, por decir, o conocer una persona. Es saber hacer lo correcto en una situación dada. O sea, tanto va la sabiduría con el conocimiento entrelazados. La sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? El lugar más crucial en que vemos que se ejerce la sabiduría de Dios es en su voluntad y en sus planes para nuestras vidas. Por eso siempre le tenemos que pedirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad y tus propósitos en mi vida? Hazme ver, hazme sensible a la voz de tu Espíritu. Entonces, sabemos que Dios es infinitamente sabio y cada aspecto de Él es infinito. La sabiduría de Dios es un atributo de Dios, escúchame, que nunca se trata de probar. Lo tomamos por fe. Si yo tratara de probar que Dios es sabio, el alma llena de amargura no lo va a creer. ¿Me escuchas? Y el corazón devoto, el que sí, ya sabe que Dios es sabio y no necesita que se le pruebe, se cree por fe. Les voy a platicar en el primer siglo vivió Anselmo. ¿Quién era Anselmo? Era un hombre piadoso, estudioso y fue un gran reformador. Y él habló mucho de la relación entre la fe y la razón. Ya para esto los primeros apóstoles ya habían fallecido, la iglesia estaba creciendo, pero como el corazón humano es duro de cerviz, la gente se fue apartando, muchos se dejaban llevar por las influencias externas. Y Anselmo fue el que empezó a hablar fuertemente de la relación entre fe y razón. Anselmo nos dice que no razonamos para creer, no, sino que razonamos porque ya creemos. ¿Me escuchas? Te lo vuelvo a repetir. No razonamos para creer, sino que razonamos porque ya creemos. ¿Sí? Si tengo que razonar para entrar en la fe, al revés, si tengo que razonar para entrar en la fe, entonces razonando se vuelven a salir. Por eso mucha gente llega, está y se va, porque no lo agarraron por fe, sino quisieron razonar. Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? En lugar de entregarse por fe y después el Espíritu Santo obra. Tiene que haber un arrepentimiento y entonces por fe yo creo que el Señor mandó a su Hijo, que Él vivió en este mundo para el perdón de nuestros pecados, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Pero la fe es un órgano de conocimiento. Si yo conozco algo por fe, lo razonaré. O sea, ya que tengo fe, el Señor te empieza a mostrar sus misterios, sus tesoros ocultos. Su palabra dice: clama a mí, te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces. Y por esta razón no se puede intentar probar la sabiduría de Dios. El alma llena de amargura no lo creería, sin importar cuán completas y convincentes fueran las pruebas que se le pudiera brindar. Dios es Dios. Cualquier demanda de pruebas que pudiéramos hacerle a Dios sería una afrenta a la perfección de su deidad. Si pedimos pruebas a Dios, afrontamos la majestad que está en los cielos. Si estamos viendo los cielos, la tierra, el simple hecho que estemos viviendo, ¿cómo puede haber esa inconsecuencia de querer confrontar y menospreciar a Dios en la suprema degradación? Es necesario para nuestra humanidad caída que concedamos a Dios al menos dos cosas: sabiduría y bondad.
Tenemos que dar por sentada la bondad y la sabiduría de Dios. O no tenemos lugar a donde ir, ni roca donde afirmarnos, ni manera de tener ningún pensamiento o razonamiento, creencia. Yo me acuerdo, yo llegaba a la iglesia y yo clamaba, había un vacío en mi corazón. Decía, ¿dónde estás, Dios? Hasta que el Señor tuvo misericordia. Claro, tuvo que venir un genuino arrepentimiento para la gloria de Dios. Y entonces te llena y te da esa nueva persona, gloria a Dios. Eso nos diferencia de las bestias, creer en la bondad y en la sabiduría de Dios. Dice su palabra en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Miren, Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, soltó su poderosa sabiduría para hacer al hombre. Luego hizo un jardín, ¿verdad? El jardín del Edén, y puso al hombre en él. Y él dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, dijo. Le haré ayuda idónea para él. E hizo dormir al hombre y tomó una costilla de su costado e hizo una mujer y dijo, esta será tu compañera, tu esposa. Y él le llamó Eva. Después de esto entró Satanás al jardín y ahí se fue serpenteando entre las ramas del árbol de la vida y comenzó a susurrar insinuaciones contra Dios. Ay, que si él es, que tú no puedes ser, ay, que no. Y el hombre pecó y Satanás tomó el control. Señor, reprende en el nombre de Jesús. El hombre pecó traicionando a Dios, que lo había creado. Caminaba con él. Dios, en su gran sabiduría y su trato provincial con este mundo, permitió que suceda. El día de hoy, este lugar, esta tierra, está aún bajo esa nube, una sombra. El príncipe de la potestad de las tinieblas es quien la gobierna. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Y es una realidad. Cito Romanos 8:19-22. Pongan atención. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por eso están todos los que ya han muerto, están en el trono, abajo del trono, gritando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y los santos aquí en la tierra también estamos clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Ya queremos que tu Hijo pose esos pies en Sion, queremos ver su gloria. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El sabio plan de Dios se llevará a cabo. Gloria a Dios, lo creemos. Pero Dios en su sabiduría ha permitido por un poco de tiempo esta ocupación foránea. El mundo en que vivimos, con todo lo que está sucediendo, ciclones, terremotos, maremotos, tornados, fuerzas de destrucción están bajo ocupación, y Dios en su sabiduría y misericordia nos ha dado el camino de la salvación, estando en esta vida. Depende de cada uno de nosotros el camino a seguir. Él nos da libre albedrío.
La creación está clamando por la redención. Dice que está gimiendo, y uno de estos días el gran Dios Todopoderoso va a enviar a su Hijo. Gloria a Dios. Cito primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí sí estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Seremos cambiados, resucitados, glorificados y hechos a la imagen de Dios. Nuevos cuerpos. Y ahí comprenderemos que Dios es sabio. ¿Pero qué? Tenemos que ser pacientes y andar con Dios por un tiempo en este mundo. Tenemos que demostrar quiénes somos en Cristo Jesús, hasta que este lugar de tinieblas sea libertado. Dios siempre piensa en términos de eternidad. La sabiduría de Dios es vista en su creación y en su redención, como hemos dicho, en que Dios ha planeado el supremo bien para el mayor número, por el mayor tiempo. Y cuando Dios planea bendecir a un hombre, toma en su mano esa criatura pobre, pequeña, maldecida por un tiempo, y dice: hijo mío, soplo eternidad e inmortalidad en ti, y te permito compartir mi infinitud. Escúchame, si usted realmente supiera cuánto tiempo tendrá el privilegio de vivir y estar con Dios, sentiría dentro de usted una paz imposible de describir. El Dios Todopoderoso ha planeado que usted no solo disfrute de la hora, claro, si usted quiere, sino por toda la eternidad. Eternidad. Y es para el mayor número y el sumo bien. Los incrédulos no quieren creer que hay un Dios, y pueden decir que no se puede probar que Dios es sabio y bueno. Y lo primero que te dicen es que hay mucho dolor, hay crimen, pecado, suciedad. Pero a ti te digo, el Dios Todopoderoso está regiendo su mundo. Vendrá el día en que Dios quitará esta nube de este mundo y se reunirán admirados de todas partes y dirán cuán maravilloso es Dios. Y hablando de esto, hay una anécdota que yo pienso que muchos la han escuchado, pero es bueno decirla. Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello, la barba, como es de costumbre, entabló la plática, ¿verdad? Siempre entablamos la plática. Y con esta persona que le atendía, la conversación se enfocó en Dios y tomaron el tema. Y el barbero dijo: fíjese, caballero, yo no creo que Dios exista como usted dice. Y el cliente le dijo: ¿por qué usted lo dice? Es muy fácil, le dice. Basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe. Si Dios existiera, no habría enfermos, niños abandonados, drogas, sufrimientos, guerra, dolor, violencia, todo lo que está sucediendo en la humanidad. Yo no puedo pensar que exista Dios y que permita que estas cosas pasen. Entonces el cliente, meditando un momento, salió y después regresó y le dice: venga, yo no creo que existan los barberos. Y el barbero le dice: ¿cómo no? Si aquí estoy yo. Mire, no, le dice. No existe, dijo el cliente. Porque si existieran, no habría personas con el pelo y la barba tan larga. Miren como esos que van andando en la calle. Vean.
Y el barbero le dice, no, sí existimos. Lo que pasa es que estas personas no vienen hacia mí. Exacto, dijo el cliente. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él y no le buscan. Y por eso hay tanto dolor y miseria. Cito Juan 14:6. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se quedó callado, ¿verdad? Ahí está el camino. Él ya vino. Tenemos la bendición de tener la Biblia. En el Antiguo Testamento andaban por fe. Iban viendo creyendo en el Redentor. Cuando Él vino, nosotros volteamos viendo la cruz. Pero tenemos la Biblia. Más bendición para nosotros. El plan de redención está aquí. Pero son las personas las que no quieren acercarse a Él, no quieren arrepentirse de su pecado, no quieren sujetarse a Dios, quieren seguir en sus banalidades, en su propia corrupción. Claro, la maldad ha avanzado, la tecnología, hay mucha agresión por todos lados, pero tampoco hay una buena voluntad de parte de las personas, y eso es triste, perdón, terrible. Jesús dijo en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más haced tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Y dijo, ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá a uno o al otro, llamará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? No se necesita, no necesita que estemos en ese afán. Él nos guarda. Y termina diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O en qué nos cubriremos? No os congojéis, dice en el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta el día su afán. El hombre fue creado para darle gloria a Dios, para eso fuimos creados. Cito Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después en el 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren, lo acabamos de decir. Y en el 12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios.
El Dios Todopoderoso está rigiendo su mundo. Él nos da libre albedrío, es un caballero. No podemos decir que Él no está. No podemos decir que Él no quiere, no. Somos nosotros los que el corazón del hombre, que es duro de cerviz. Vendrá el día en que Dios quitará la nube de este mundo y se reunirán admirados de todas partes y dirán cuán maravilloso es Dios. Y seremos admirados y Dios será admirado en nosotros. Analicen esto. Escúchenme, pónganme atención. Cuando Dios realiza sus obras más terribles y majestuosas, siempre lo hace en oscuridad. En la creación, usted puede recordar que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Estaba en tinieblas, allí había oscuridad. Dios estaba haciendo cosas maravillosas, magníficas, terribles y gloriosas, como si dijera: no quiero ni siquiera que los ángeles, serafines o arcángeles vean lo que estoy haciendo. Y cuando Dios encarnó en su Hijo, lo trajo al mundo como un hombre. Él no pudo haber mandado, no sé, brillando como un meteoro para dejar atónico al mundo. No. Él lo formó en la dulce oscuridad del vientre de una virgen, no visto por ojos mortales. Los huesos fueron formados en el vientre de la que estaba encinta. Fue como si Dios dijera: en mi infinita sabiduría estoy encarnando mi palabra eterna en la forma de un hombre, y nadie verá mi misterio, y nunca lo vieron. Y cuando fue clavado en la cruz, colgado allí, en agonía, por usted, por usted, por usted, por mí, las tinieblas cubrieron la tierra, como una nube se posó sobre él, como si Dios estuviera diciendo: no pueden verlo. Si ustedes ven, dice que fue un estruendo, todo oscureció, hubo un gran movimiento en los cielos, ni siquiera, dice, los voy a dejar verlo morir. Estoy haciendo mis maravillas de la expiación en la oscuridad. Y cuando se realizó la expiación y Él dijo: consumado es, Dios levantó la noche, y ahí ellos lo bajaron, lo pusieron en la tumba, y cuando vinieron a verlos, ellos esperando que resucitara, Él ya había resucitado. Vinieron mucho antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pero Él ya no estaba ahí. Había resucitado. Gloria a Dios. Cada cosa magnífica que Dios ha hecho, la ha hecho en el silencio y en la oscuridad, porque su sabiduría es tal que ningún hombre podría comprenderla de alguna manera. En la redención, Cristo fue crucificado. Cito 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Dios. En la salvación Dios requiere que nos arrepintamos y creamos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un clamor. Es que no siento nada. Clámale, clámale. Y Él ora. Pero no nada más gritas un momento, no, te encierras en tu habitación. Señor, yo quiero, hazme sentir, hazme ver mi pecado. Y ahí le lloras, lee los salmos, pídele, y el Señor va a orar. Y después le pides que te ayude a arrepentirte, que te ayude, pones todos los pecados
que hay: envidia, celo, orgullo, todos los enumerados, y le dices: Espíritu Santo, ayúdame, pide, para pedir perdón, y cuando ves el Señor obra. El Señor solamente quiere un espíritu humillado, porque a un corazón contrito Dios no despreciará. Cito 1 Corintios 1, 21 al 23. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso yo les digo, cuando vengan a escuchar, no soy yo la que está hablando, es el Señor, el Espíritu Santo obrando, hablando. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Es increíble ver cómo en una iglesia con pocos se arma un infierno. ¿Por qué? Porque aquí mismo está la lucha. Pero seguiremos predicando, confrontando al pecador, exaltando al Salvador y pidiendo que haya santidad en nuestras vidas. A eso nos manda el Señor. Nuestro versículo base dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, de modo que de todo esto la absoluta sabiduría de Dios es revelada. Entonces, mi querido oyente, yo te pregunto: ¿es la manera de Dios o es la suya? ¿Debe ser la sabiduría de Dios o es la suya? Todo aquello para lo cual usted y yo hemos vivido, hemos esperado o soñado en lo profundo de nuestro corazón, depende si usted va a aceptar o no la suprema sabiduría del Dios Trino, como está revelado en las Escrituras y en su obra providencial en la humanidad, o usted escogerá su propio camino. Hay una definición muy clara del pecado, y cito Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí lo define claramente: cada cual se apartó por su camino. O sea, apartarse por el propio camino es la esencia del pecado. Es como la cristiana, mire, sucede terriblemente millones de veces. Es una cristiana o un cristiano que mira a un hombre, una mujer, y le atrae y siente que no puede más, que le ama. Pero hay un pero. Hay un pero. Él es un pecador y no tiene intención de ser otra cosa más que un pecador. Y ella es una cristiana nacida de nuevo. Porque aquí entran a la iglesia, claro. Y esta mujer llora, se desespera, le pide a Dios, le dice: ¿qué voy a hacer? Es que yo siento muy dentro que le amo. El Espíritu le empieza a hablar a la conciencia y le hace sentir que no está bien. Pero ¿qué pasa con la muchacha o la señora? No quiere escuchar, no quiere. O el varón, ¿cuántos casos no se dan? Varones entregados, jovencitos, y llegan y no dan el tiempo, no tienen paciencia, no esperan en el Señor. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones
corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu te habla en tu conciencia y te hace sentir, no está bien, no está bien, pero no se le quiere escuchar. Y no solamente en ese tipo de situaciones, en trabajos, en relaciones, en muchas cosas. Entonces, esta mujer le lleva al Espíritu, a su espíritu, esta palabra. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero no. Ella se pone de pie, dice, no, Dios, no puedo pagar ese precio, es demasiado, Él me gusta, me atrae, lo quiero, no puedo vivir sin Él, así que se compromete y toma su propia decisión, su propia sabiduría, en vez de la sabiduría de Dios, y se casa con el individuo. Después se rehúsa absolutamente ir a la iglesia, obvio. Y desde ese momento en adelante hace de la vida de esa mujer un infierno. Años de martirio, hijos sufriendo, las mismas vejaciones que le hace él a ella, las sufren los hijos. ¿Y qué pasa después? Terminan dejando. Terrible. Y hay casos recién poco que vi. Bueno, no me gusta hablar de los casos porque estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y ahí luego entonces, esa mujer ya destruida, bueno, el Señor levanta, ¿verdad? Pero miren por lo que tuvo de pasar por no escuchar y no seguir la sabiduría del Señor. Y acude al pastor. ¿Qué puedo hacer? Y el pastor, con todo el dolor, no queriendo herir los sentimientos de ella, no le recuerda a la vez en que la sabiduría de Dios le dijo, no te cases con él. Y ella dijo, yo sé más que tu Dios. Así ella fue la acción con la que actuó. Ese es el kit de la cuestión de nuestras vidas. Esta es la diferencia entre avivamiento y una iglesia muerta. Esta es la diferencia entre una vida llena del Espíritu Santo y una vida llena de ego. Mujeres que han sabido esperar en el Señor, que cuando el Señor les dice, ahí está el varón, o hombres que le hace sentir, y tal vez no le atrae mucho, pero el Señor te va a dar amor, y a través del tiempo tú oras y el Señor te va dando amor para la persona. Y igualmente esa persona, y entonces es el Espíritu en medio de ese lazo, y el lazo de tres nadie lo puede romper, nadie, y cada vez va creciendo el amor, esa es la verdadera relación, esa es sabiduría de Dios. Y en este momento yo le pregunto, ¿quién le está usted dirigiendo? ¿En quién está usted prevaleciendo? ¿La sabiduría de Dios o su sabiduría? En toda situación se debe tomar la posición y decidir que la manera de Dios es la correcta. Para un cristiano verdadero que descanse en la sabiduría de Dios, cuando las cosas parecen que andan mal, en vez de creer que andan mal, hay que creer que andan bien. El cristiano verdadero dice, mis ojos no ven circunstancias, mis ojos están posados en Cristo, porque yo sé que Él tiene el control, porque yo sé que Él va delante de mí como poderoso gigante, y a nosotros nos corresponde hincarnos, clamar, orar, y el Señor, ¡zum!, quita todo lo que está y ve su gloria, testimonios de Él. ¿Para qué? Para su gloria. Cito Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que cada uno tenemos la decisión de escoger si vas por tu camino o confías ciegamente en la sabiduría de Dios.
Si se confía ciegamente en la sabiduría de Dios, Él promete, escuchen, cito Isaías 42:16. Miren lo que dice el Señor: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. En este momento me viene, yo he vivido mucho en el mar, también en el Caribe, y yo recuerdo cuando yo he ido en lanchas en el día y en la noche, y cuando ves esas olas de 3, 4 metros de alto, tú vienes en una lancha grande y tú sientes que ya vas a ser destrozada, pero tienes que agarrarle de frente, ¿verdad? Y va guiando, y entonces cuando tú sientes como que ya eso se va a destrozar, viene esa ola y cuando ves, ¡sí! Pasa. ¡Wow! Y de repente pasó. Así es el Señor. Gloria a Dios. Pero dice: guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Mira, les haré andar por sendas que no habían conocido, sus testimonios. Por eso dices, el salmista: mi alma ama tus testimonios, los ama y los adora, y mi corazón los atesora. Cito Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué acabamos de ver en Mateo? Él nos introducirá en un rico lugar y nos enriquecerá con tesoros del cielo que nunca mueren. Pero si el hombre prefiere su propio camino, el Señor lo dejará que siga su propio camino. ¿Qué puede hacer? Él no nos obliga. Tenemos que decidir como cristianos si insistiremos en nuestros planes y ambiciones o si tomaremos el camino de Dios. Si insistimos en nuestros planes y en nuestras ambiciones, ponemos en peligro todo lo que tenemos, porque carecemos de la sabiduría para saber cómo hacerlo. Es triste y más que todo terrible lo que a Dios se le hace en este tiempo. Mire, muchos cristianos van a la iglesia, oran y dicen entregar su corazón al Señor, se bautizan, pero cuando suceden situaciones en su vida, por la falta de escudriñar las Escrituras, por la falta de buscar una intimidad con Dios cada día, por la falta de no seguir sus mandamientos y sus estatutos, de ser humildes, mansos, obedientes, buscando santidad, como Cristo nos mostró en su caminar en este mundo, Él nunca abrió su boca, nunca la abrió. Él nos ayuda a ser valientes y esforzados a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu es suficiente y su gracia para lograrlo. Siendo astutos más que la serpiente, el Señor reprende en el nombre de Jesús. Y por su falta de entregarse verdaderamente en la mano de Dios, estos cristianos en situaciones que se le presentan en su vida diaria, no permiten que el Señor sea su ayudador y empiezan a manejar ellos sus decisiones. Por eso hay mucha confusión en la vida cristiana. No están listos para que Dios maneje sus vidas, sus familias, sus negocios, su hogar, todo. Dios siempre piensa en el bien para cada uno de nosotros y Él lo hace de principio a fin. Él lo hace con impecable precisión, viendo el fin desde el principio, sin cometer errores jamás y sin pedirle a usted nada que no pueda hacer o que no tenga. Él no te va a dar más de lo que no puedas tú resistir, nunca. Él nunca hace demandas injustas, porque sabe que usted es carne
y lo trata con un corazón compasivo. Cuando le ordena algo, siempre le da el poder para obedecer esa orden. Que no quieras es otra cosa. Las dificultades en el hombre es que no confía en Dios y por eso se está en un aprieto constante. Como acabamos de ver, por un ejemplo entre miles, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuidado, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia, pero una persona convertida en verdad puede discernir en el Espíritu si está con un cristiano verdadero. Miren, la congregación promedio se divide en 3 clases de personas: los no bendecidos, los no comprometidos y los comprometidos. Los no bendecidos son aquellos que no creen en la sabiduría de Dios lo bastante como para confiar en que Él dirija sus vidas. En realidad nunca se han entregado a Jesucristo porque saben que significa un compromiso que ellos no están dispuestos a asumir. ¿Pueden creer en Dios? Sí. ¿Pueden creer que Jesús murió en la cruz? Sí. ¿Por sus pecados? Sí. Pero no están listos para rendirse y permitir que Dios gobierne su mundo. Están fuera del redil, no nacidos de nuevo y por lo tanto no bendecidos. Luego están los no comprometidos. No son rebeldes contra Dios. Ellos aceptaron a Cristo, como decimos, y tuvieron alguna clase de experiencia espiritual, pero nunca han estado dispuestos a entregarle el mando de su vida. No están dispuestos a decirle a Dios: Señor, gobierna tú mi vida. Desde este momento, de ahora en adelante. Y están tendidos en el medio. Suben y bajan espiritualmente y terriblemente todo tiempo piden ser reconciliados. El no comprometido dice que es salvo y eso es todo. Cree que es salvo y que está guardado. Tiene todas las respuestas, pero no son comprometidos y están deprimidos. Y juegan en su camino por la vida envejeciendo mientras juegan al cristianismo. Terrible, ¿no? Y luego están los comprometidos. Se han comprometido para siempre con la sabiduría de Dios. Están satisfechos con que Dios obre en sus vidas y que su sabiduría les gobierne. No interfieren ni dejan que su mente se entrometa y comienzan a brillar como el sol. Escuchan su conciencia cuando le dice el Señor no. Y usted siempre puede reconocerlos. Y cuando usted va a la iglesia se pueden ser porque parece que tienen algo. Y no estoy hablando de la apariencia física, no, sino de una luz que brilla en el interior. Ellos son los comprometidos, los que han ido a Dios y en efecto han dicho: Padre mío, desde este momento en adelante gobierna mi vida, manéjala tú, no voy a interferir, no me voy a quejar si es difícil, no me voy a desanimar si parece fallar, ni me voy a apropiar del crédito si parece tener éxito. Tuya es la gloria, Señor, tuyo sea el honor. Me comprometo, Señor, con tu eterna sabiduría, no voy a deshonrarte dudando en ello. Y usted pueden tomar esa decisión. Es como las personas que están casadas, que dicen sí quiero, pero las que dicen de verdad. Personas que saben el compromiso ante Dios por esto. Personas que han decidido amar, a dar amor. No importa en qué dirección pueden ir las emociones, pues han establecido algo por medio de un voto. ¿Quién? Cristo en medio de ellos. Así de la misma manera, usted puede ir ante Dios y traer su harapienta vida sin
un compromiso a un completo compromiso. Hacer decidida. Dios te dice, ¿quieres desde este día en adelante dejar a todos los demás y tomarme a mí? ¿Confiarás en mi Hijo para que gobierne tu vida y no intentarás arruinar tú mismo? Si es así, responde sí quiero. Y si usted responde sí quiero, eso llega a ser para usted lo que son los votos matrimoniales. Eso cambia el curso y la dirección y las relaciones de su vida totalmente, porque ha decidido ser fiel a Dios y permitir que su sabiduría rija su vida. ¿Se atrevería a confiar en la eterna sabiduría de Dios? Si es así, entonces ore, pídale a Dios perdón por dudar, reconozca su infinita sabiduría y que tú dependas de ella y que necesitas de Él en tu ignorancia. Pídele que tome el control de tu vida y dile que Él sea tu sabiduría, tu justicia, tu santificación, que Él sea tu ancla y la estrella que te guíe, y eso cambiará totalmente tu vida. Hemos hablado de este atributo precioso de la sabiduría de Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, palabra de sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu sabiduría, Padre, a ser humildes, Señor, mansos como tu Hijo, Señor, obedientes. Oh Padre Santo, lo necesitamos tanto. Ayúdanos a estar siempre, Señor, reconociendo que no somos nada, que eres tú, Padre Santo, el dador de vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oro por todas esas almas, Señor, que estén escuchando esta palabra, Señor, palabra de vida, Señor, que quede perenne en sus corazones, que sea un parteaguas en sus vidas, de tal manera, Señor, que anhelen, Señor, ser esa nueva persona en Cristo Jesús, Señor, y para aquellos, Padre, que no te conocen, Señor, yo te pido, Padre Santo, si estás haciendo, Señor, sentir en su corazón en lo más profundo, Padre, obra en ellos, Señor, de acuerdo a tu misericordia. Yo lo pongo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.